Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y las hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo. Nuevamente quisiera exponer el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera primero orar y después cantar dos estrofas del mismo. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, por tan grande salvación que gozamos, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque fuimos sacados del lodo cenagoso y fuimos trasladados a tu luz admirable, porque alcanzamos misericordia, escuchamos tu palabra, las escrituras, y fueron quebrantados nuestros corazones, nuestras conciencias fueron despertadas y llegamos a Él, a la fuente de salvación, al Señor Jesucristo, a quien tu Padre le diste toda autoridad para salvar. Gracias, Padre, por tan grande salvación y por la obra de la cruz, por los sufrimientos que sufrió tu Hijo a causa de nuestros pecados, y cada uno de los salvados podemos decir: Él murió por mí. Ahora que voy a exponer el mensaje, Señor, ayúdame y ayúdale a entender a alguno que no es salvo o salva, que pueda comprender que tú también moriste por él y pueda aceptar su parte de culpa. Gracias, Padre, porque tu Hijo amado vive y a Él es el que llegamos, porque Él vive e intercede por nosotros allá arriba en los cielos, Padre. Todo te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Himno 558 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo en Venezuela y en el mundo entero. Segunda y tercera estrofa. Mucho dejaste, tu amado, cuando viniste por mí. Hogar el seno del Padre, esto dejé yo por ti. Tan la canción y homenaje, triste perdido te vi. La libertad, luz y gloria, todo dejé yo por ti. Mucho sufriste, tu amado, para traerme la luz. Burla, azote, espina, muerte atroz en la cruz. Era de Dios, qué tristeza, su pena cayó sobre mí. Bajo la vara de enojo, por culpa tuya sufrí. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, sufrió por ti y por mí, como dice este himno, que Él cayó bajo la vara de enojo del Padre, por culpa tuya sufrí. Yo puedo decir: Él murió por mí. Ojalá tú puedas decir también eso. Yo acepté mi parte de culpa de lo que le hicieron a Él y le confesé mis pecados a Él. No es que le confesé uno a uno, sino que le llegué a Él no soportando más la carga de mi pecado, y Él me perdonó un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa fecha. Quisiera leer con la ayuda del Señor en 1 Corintios 15, del versículo 1 hasta el 8 voy a leer, y después del 50 al 51. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los 12 apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Fue al apóstol Pablo que le apareció. Está diciendo, pues esta carta la escribió, fue el apóstol Pablo a la iglesia en los Corintios. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, nosotros te predicamos un evangelio porque nosotros lo escuchamos también de otros y escuchamos el plan de salvación y fuimos salvos. Entonces, como el apóstol Pablo aquí lo dice, que él lo recibió, él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, él era perseguidor de la iglesia y el Señor le salvó en ese momento, y él aceptó el llamado del Señor y él le dijo: ¿qué quieres que haga? Yo no sé si tú has llegado al punto de decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, Señor, sálvame. Si ya has entendido que el Señor Jesucristo murió por ti, porque te lo predicamos y es conforme a las Escrituras, como dice el apóstol aquí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto también le habló sobre las Escrituras, pero del Antiguo Testamento a los discípulos, y el mismo Señor en Lucas 24, capítulo, versículo 44. Aquí fue cuando el Señor, después de la obra de redención, se le aparece a los discípulos y apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces más adelante los versículos dijo: y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El profeta Isaías profetizó sobre el Señor Jesucristo. En los salmos también estaba profetizado sobre el Señor. En el libro de Jonás estaba profetizado también, pero yo no sé si ellos tenían el libro de Jonás. Aquí el Señor está siendo muy claro. Él dice: en la ley de Moisés, en los profetas, está hablando del profeta Isaías. El mismo Señor Jesucristo abría el libro del profeta Isaías en las sinagogas, y los salmos, porque ellos cantaban los salmos. Entonces todo estaba ahí conforme a las Escrituras, y ellos sabían sobre el Antiguo Testamento, sobre esos libros del Antiguo Testamento. Entonces aquí estaba hablando, estaban ellos perturbados en sus corazones y en sus pensamientos, y estaban espantados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo que por qué viene su corazón estos pensamientos, y él le enseñó: mira mis pies, mira mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Y él dice: como ve que tengo yo. Entonces le mostró las manos y los pies, y estaban las muestras y las heridas donde los clavos que atravesaron sus hermosos pies y sus hermosas manos, que fueron clavados en ese madero por culpa de nosotros. Y ellos de gozo, dice aquí, que no creían y estaban maravillados. Y entonces el Señor tuvo, como para despertarlo, tuvo que decir: le dijeron: tenía aquí que comer. Entonces dieron parte de un pez asado y miel, y él tomó y comió delante de ellos. Entonces se dieron de cuenta
que estaba vivo, que había resucitado. Entonces él le dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley. Y le dijo, así está escrito. Y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y él mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en el nombre del Señor Jesucristo, el único que puede salvar. Entonces vemos que los discípulos después empezaron a hacer obra evangelística después que el Señor ascendió y les dijo, y ellos después fueron, vemos en el libro Hechos de los Apóstoles, cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos ya eran salvos, pero esto fue un evento histórico, y vemos que entonces empezaron a predicar, Pedro empezó a predicar el mensaje con los 11, el mensaje de salvación, el mismo mensaje que estamos predicando ahorita, el mismo mensaje que predicó Isaías en Isaías 53, y él no vio el cumplimiento viendo al Señor, pero ellos creyeron como nosotros. Ellos no vieron Isaías, ellos creyeron a lo que Dios les comunicó, porque ellos podían comunicarse con Dios y escuchar la voz de Dios, los profetas. Eso fue desde el Génesis, que Adán y Eva tenían comunión con el Dios y escuchaban su voz, y todos los profetas del Antiguo Testamento también tenían comunión con Dios. Ellos eran hebreos, y fíjese cómo se ha roto la comunión con Dios, que ya Dios no habla a los creyentes de esta actualidad como le habló a los profetas, y ellos, como decía Jeremías, oía la voz del Señor también. Isaías, y Jeremías creo que le dijo, he aquí, yo soy un niño, era joven. Imagínense, ahorita nosotros fuimos salvos. Los que somos salvos es porque oímos las Escrituras, y el Espíritu Santo fue obrando en nuestras mentes y corazones, porque es necesario que Dios obre en un pecador, si no, no puede encontrar salvación. Y aquí están las Escrituras que hablan del plan de salvación y de lo que Dios requiere con el pecador que se arrepienta. Esto viene desde el Antiguo Testamento, como le estoy diciendo. Los profetas podían comunicarse con Dios, y ellos comunicaban el mensaje de que Dios requería para con la nación de Israel, y ese mismo mensaje también es para con nosotros, porque ellos todos eran pecadores igual que nosotros, y todo porque no hay ni un justo ni aun uno en toda la esfera terrenal. Pero la comunión con Dios ya se ha roto, porque Dios no nos habla a nosotros con voz audible, sino a través de las Escrituras y de los vasos de los predicadores, que el Señor, cuando nosotros le predicamos, el Señor nos guía a nosotros con las Escrituras para predicarle a ustedes del plan de salvación. Entonces te predicamos de un Cristo, del Señor Jesucristo, que tuvo que ir hasta el Calvario por tu culpa y por mi culpa, porque ya Dios no quería más sacrificio de toros, de machos, de corderos, machos cabríos, nada de esto, sino que él quería un sacrificio perfecto, sin mancha. En el Antiguo Testamento sacrificaban corderos perfectos, sin golpes, sin nada. Eran apartados para este propósito, y el Señor se apartó, y estos eran figuras del Señor Jesucristo, y el Señor era perfecto, Él era sin pecado, y Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios, porque en el Antiguo Testamento decía, el pecador muera irremisiblemente, no había remedio para el pecador, solamente se podían expiar los pecados por sangre,
sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, y el Señor Jesucristo tuvo que derramar su preciosa sangre por tu culpa y por mi culpa, y soportar la ira de Dios, como canté en este oro. Su pena cayó, y la burla, azote y espina, muerte ató en la cruz. Ira de Dios, qué tristeza, su pena cayó sobre mí, sobre el Señor. Su vara de enojo por culpa tuya sufrí. Él sufrió por ti y sufrió por mí, pero todo fue conforme a los parámetros de Dios. Y Él voluntariamente obedeció al Padre hasta muerte en cruz. Y entonces vemos aquí que este mismo mensaje después lo predicaron los discípulos y lo recibió el apóstol Pablo. Y el Señor, cuando resucitó, después se le apareció a más de 500 hermanos. O sea, todo esto se fue predicando, enseñando, y se cumplió lo que decía la Escritura, que el Señor resucitó y ellos lo vieron. Y nosotros, lo que hemos creído, lo creímos por fe. Nosotros no vimos como Isaías, sino que él profetizó sobre esto, y él no vio el cumplimiento. Lo vio fue Juan el Bautista, el último de los profetas, vio al Señor Jesucristo y él mismo lo bautizó. Ahora nosotros escuchamos las Escrituras, el Espíritu Santo obró en nuestros corazones, porque nosotros teníamos interés de la salvación, pero tú la tienes también. Tú sabías que si tú mueres en tus delitos y pecados, ya la obra de redención está hecha. Tienes que aceptar tú tu parte de culpa y confesar tus pecados al Señor y creer en Él y dejarle tu carga de pecado a Él. Nosotros esperamos la resurrección, porque si te leo después del 50, de este capítulo 15, del 50 al 58, he aquí os digo un ministerio, no todos dormiremos. Pero primero el versículo 50, pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción. Nosotros no podemos entrar al cielo en esta condición. Estos cuerpos tienen que ser transformados, como dice aquí. O os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tal vez muchos, si el Señor llegase a venir hoy, nosotros no vamos a dormir en las tumbas, pero ya hay muchos que están durmiendo en las tumbas, como te lo leí aquí en esta misma carta de Corintios. Aquí dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven y otros ya duermen. Ya otros estaban en las tumbas, estaban durmiendo, pero si el Señor venía, ellos iban a ser arrebatados en un momento, un abrir, un cerrar de ojos a la final trompeta. Esto va a ser un evento en un momentico, un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados semejante al cuerpo del Señor. Estos cuerpos de humillación van a ser transformados. Tú tienes esa esperanza, amigo o amiga, que no eres salvo. Si crees en el Señor, vas a poder tener esta esperanza bienaventurada en el corazón. Y si leemos en el libro de los Romanos, en los Romanos dice, porque sabemos que toda creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos gemimos, también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Nosotros estamos esperando es al Señor el arrebatamiento, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estos cuerpos tienen que ser transformados. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas la gracia sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Fuimos justificados delante de Dios el día que, arrepentidos de nuestros pecados, llegamos a la fuente de salvación, al que resucitó, al Señor Jesucristo, y hallamos salvación y el perdón de nuestros pecados. Y ahora le servimos al Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice: así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este ejercicio que yo hago aquí no es en vano. Cuando repartimos un tratado, cuando ayudamos en una clase bíblica, cuando evangelizamos, cuando predicamos, cuando se ministra la palabra de Dios, cuando se ayuda en el local, cuando con lo poco que se pueda hacer en el Señor, no es en vano en el Señor para nosotros los salvados. Pero usted, amigo o amiga que no es salvo, para que pueda disfrutar de la salvación, tiene que arrepentirse de sus pecados, humillarse, hacerse como niño y llegar a la persona del Señor Jesucristo. Él murió por ti, murió por mí, fue sepultado y conforme a las Escrituras, Él resucitó al tercer día. Que el Señor te pueda ayudar y que pueda ser salvo.